¿Qué relación guarda este ataque con otros crímenes contra judíos que vienen teniendo lugar en el resto del mundo? ¿Cómo debe entenderse en el contexto de las prácticas terroristas actuales? Sobre estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con nuestros dos invitados. Por un lado, Susana Mangana, conocida de la casa, integrante de nuestro equipo, experta en asuntos árabes. Buen día, Susana. Hola, buenos días, Emiliano. Y por otro, Martín Natalevich, que también ha integrado el equipo de En Perspectiva en alguna época, hace tiempo, hoy vuelve a estos micrófonos, es periodista y analista especializado en terrorismo y Medio Oriente. Martín, bienvenido. Gracias, Emiliano, buen día. Empiezo contigo, Martín, justamente a partir de tu especialización, con los datos disponibles, con esto que incluso acaba de agregar ahora Antonella desde Paysandú directamente, ¿qué se puede concluir? ¿Qué tipo de hecho es este? Bien, con el paso de las horas y la información que ha ido apareciendo, creo que queda bastante claro que el hecho se puede, digamos, poner en una tipología muy parecida a la que hemos visto en otros lugares del mundo, con esa figura que se ha popularizado con la del lobo solitario, aunque en la academia es muy discutido que efectivamente estos lobos solitarios existan, porque no solo es el hecho de cometer el acto por sí mismo, sin un apoyo organizativo, sin una estructura por detrás, sino también está todo ese proceso de radicalización, que por definición siempre necesita de un grupo de pares, necesita, digamos, de un componente social para que ocurra. Entonces, por la información que hemos visto, incluso el informe que tú leías hoy de mañana, ese acercamiento con el Islam a través de la web da la sensación de que hubo una autorradicalización mayoritariamente, pero que también, supongo yo, y es una hipótesis simplemente, que estuvo empujada también por algunos otros componentes de contacto, tanto desde el punto de vista online como personal. ¿Podríamos, en dos palabras, recordar qué es el concepto de lobo solitario? Bien, en los estudios de terrorismo se establecen diferentes tipologías para catalogar los actos terroristas. Digamos que un lobo solitario vendría a ser un individuo que se autorradicaliza por sí solo, aunque ya dijimos que eso es discutible, y que va a cometer, digamos, un acto por su propia cuenta. Es el escalafón más bajo en cuanto al daño que puede causar, porque ya vimos lo primitivo de este ataque, más allá de que hay una persona muerta, una familia seguramente destruida y una comunidad muy preocupada, pero no es un ataque que pueda generar daños mayores desde el punto de vista de la cantidad de muertes o heridos que puede haber. Hay algún matiz ahí, porque en la historia de los lobos solitarios ha habido episodios en los cuales las víctimas han sido más de una, ¿no? Breivik, en Noruega, es el caso típico de un lobo solitario que no era el musulmán, se había autorradicalizado, si se quiere, pero en otro tipo de ideología mucho más cercano al nazismo, sí, Breivik al fascismo. tenía una preparación, claro, y una profesionalización que es difícil ver en realidad en este tipo de individuos que suelen ser mucho más amateur, no tienen un apoyo organizativo, estructural por detrás, y por eso es que su acción queda bastante limitada al momento que los puedan agarrar. Igual eso tiene una contrapartida, que es que solo él sabe que va a cometer ese crimen, y al no socializar su acción, no hay, digamos, elementos en la cadena en los que pueda haber una filtración y la inteligencia o la policía puede actuar sobre ello. Por eso es casi inevitable un ataque de un lobo solitario. Una precisión: el lobo solitario no necesariamente es antisemita o inspirado en una deformación del Islam. Hay lobos solitarios que atacan a otro tipo de minorías, ¿no? Por ejemplo, a la minoría negra en Estados Unidos. ¿Ha habido hechos de ese estilo? Absolutamente. En Estados Unidos hemos visto muchos de esos casos que entran a universidades también, individuos, y atacan solamente ellos, conocían sus planes. No tiene que ver con religión, sino que tiene que ver con un modus operandi. Si se quiere, es el más básico dentro de los escalafones de terrorismo. De ahí para arriba siempre habrá más estructura, más organización. Susana, el lobo solitario, me gustaría que profundizáramos en este concepto. Decía recién Martín, es el que se autorradicaliza, pero hay organizaciones que han fomentado, digamos, a los lobos solitarios. Claro. Pienso en Al Qaeda, sí. Pienso últimamente a Estado Islámico.
Bueno, y tú recordarás aquella investigación de la cual también supimos realizar alguna entrevista contigo y que dialogamos aquí en Estudios, sobre cómo la Internet está siendo ese nicho donde, o esa cuna de yihadistas o de personas que, teniendo ya un perfil muy similar al que vemos ahora con este maestro de Paysandú, personas, sobre todo hombres jóvenes, no han cumplido ni siquiera los 40 años, este hombre tiene 35 años, bueno, por una sumatoria de enojos, de frustraciones y un perfil ya de persona que está dispuesta a tomar venganza, a veces no se sabe bien contra quién o contra qué elementos, a veces atacan instituciones, comunidades, en este caso fue una persona, pero justamente lo que hablábamos, ¿no? Se autorradicaliza desde el anonimato de su casa, de un cibercafé, a gusto, él solo, pero evidentemente hay ahí personas y organizaciones que están vertiendo, que están volcando a la Internet, a la web, ¿verdad?, mundial, todo ese caudal de información, y es ahí donde creo que estamos siendo sumamente lentos, y en el caso de Uruguay probablemente mucho más, porque se creía que era algo alejado de lo que podía ocurrir aquí, y eso es lo que a mí me provoca bastante, me provoca indignación. Sin que implique para nada vincular este caso con el Estado Islámico, que vaya a saber, capaz que sí, capaz que no, pero tomo como referencia al Estado Islámico porque Estado Islámico utiliza Internet para vincularse con sus adeptos, con sus seguidores, con sus militantes, en algunos casos para captarlos y terminar llevándolos a sus lugares de entrenamiento, pero en otros casos para simplemente dejarlos donde están y que operen solos desde sus posibilidades propias individuales nada más, ¿no? E incluso ha habido comunicados llamando a que los seguidores de Alá, no sé cuánto, agarren a personas comunes y corrientes, hombres, mujeres, simplemente por ser occidentales o por estar cercanas al judaísmo internacional o a los gobiernos que combaten al Estado Islámico. Bueno, fulano de tal, porque paga impuestos con los cuales se financian los ataques a Estado Islámico. Por tanto, bueno, es cómplice. Fulano de tal, una persona completamente anónima, es una víctima posible de uno de estos lobos solitarios. Por eso hay que centrar mucho más la atención y el foco también, porque aquí hay distintos niveles de cómo combatir este tipo de lobos solitarios. Es muy difícil, como tú decías, porque muchas veces ni ellos saben cuándo van a dar ese golpe, ¿no?, cuándo van a ejecutar ese acto de venganza. Ahora bien, sí podemos poner las bases para estar tranquilos de que estamos haciendo algo no en reacción a, sino mucho más proactivamente. Y hay distintos niveles en la lucha. Uno de ellos es desde la seguridad, desde las divisiones de inteligencia, y yo creo que ahí, bueno, Uruguay tendrá que ver por qué esperó tanto, ¿no?, siendo que hay personas que veníamos también alertando de que no estamos ajenos a esta dinámica que es, por otra parte, mundial. Pero como tú dices, si se puede leer eso en Internet, ¿por qué se permite que se difundan ese tipo de mensajes de odio, que se haga ese tipo de llamado colectivo? Fíjate que la gran fábrica hoy de yihadistas internacionales está instalada en Europa, y sin embargo, a raíz de los atentados de París, yo veía firmas, algunas más autorizadas que otras, que decían: el Estado Islámico cambia de estrategia. No cambia de estrategia, señores. Su estrategia también es que ocurran atentados en Occidente. Por lo tanto, no digo elevar los niveles de alarma a niveles de paranoia, no, eso no hay que hacerlo, pero evidentemente aquellos que tienen que trabajar con la seguridad, con la educación, con estar alerta a estas cuestiones que ocurren en el mundo, pero también aquí en casa, como ya lo vemos hoy, tienen que estar sabiendo lo que está ocurriendo y combatirlo también a nivel de la Internet, ¿no? Ciberterrorismo, que es una palabra que cada vez es mucho más común y frecuente. Enseguida vamos a hablar de eso, de cómo enfrentar, qué medidas tomar, reacción, prevención, pero antes, la embajadora de Israel en Uruguay utilizó el término lobo solitario. En cambio, dice Búsqueda que en el Ministerio del Interior prefieren no referirse al atacante de esa manera. ¿Cómo laudamos este debate? Sí, lo que pasa es que en realidad la existencia de lobos solitarios es muy rara. Por esto que yo decía, acá no se está tomando en cuenta el componente de la formación de la persona, ese proceso de radicalización que es tan importante como el hecho en sí mismo, la decisión de atacar a alguien. Entonces es muy difícil pensar que una persona solamente en su hogar, pero absolutamente solo, sin ningún impulso a través de la web, en contacto con alguien o en comunicación con alguna otra persona, camine todo ese sendero hacia tomar la decisión de cometer un acto de violencia. En este caso particular, en realidad todavía nos faltan elementos para saber si él tenía comunicaciones a través de la web o no,
Y si aquí, en sus visitas a Montevideo, vi que hay algún comentario en ese sentido, al Centro Islámico se reunió con alguien también que pudiera alentarlo simplemente con un comentario en cuanto a lo que él debía hacer. Hay un dato significativo en este homicidio, que es la utilización de un cuchillo, ¿no? Casualmente, hace meses que viene desarrollándose la llamada intifada de los cuchillos, que son ataques justamente en los que se utiliza armas blancas. Puede llegar a utilizarse destornilladores en algunos casos. Esto empezó en octubre, noviembre, sí. Y ha tenido como víctimas personas judías en Europa y en Israel, ¿no? Bueno, en estas mismas horas han ocurrido varios casos en Israel. Sí, pero yo creo que es importante, porque aquí estamos tratando el tema, hoy nos golpea en casa, y es importante ser sumamente cuidadosos también en aquello que estamos, digamos de alguna manera, induciendo a pensar a aquellos que nos escuchan. Todavía, como dice Martín, nos faltan elementos. Hay que comprobar realmente si él se convirtió al Islam, en qué momento, porque no es decir yo me convertí y ya está, es decir, de la mano de quién fue su mentor, dónde realizó tal conversión, fue a través de altoparlantes en internet, como suele ocurrir, visita frecuente algún centro islámico, se dijo en la capital. Ojo, al día de hoy hay que decirlo así. Por ejemplo, también he visto escrito que se dice frecuentaba la mezquita. No hay una mezquita erigida como tal en el territorio uruguayo. Hay solo musallas, hay centros de oración, pero no hay una mezquita que actúe como templo aglutinador del colectivo musulmán, que por otra parte es muy reducido. Ahora bien, en sus visitas a la capital habrá que ver qué centro islámico visitaba. El nombre lo puede tener, el rótulo, pero realmente el único centro islámico así abierto con ese fin, con ese destino, es el que se ubica en la calle Baltasar Vargas, en Positos, y que depende también o está muy asociado y vinculado a la embajada de Egipto, el Centro Egipcio de Cultura Islámica, que emitió un comunicado muy contundente, desvinculándose, claro, acerca sus condolencias a los familiares de las víctimas, condena enérgicamente el crimen y expresa que rechaza siempre todo acto de violencia de cualquier naturaleza que perjudica la paz y la convivencia entre los uruguayos. Lamentamos que antes que la justicia determine los motivos y responsabilidades de este horrible crimen, se instalen en la opinión pública datos y hechos sin corroborar que señalan a una religión y convierten este caso policial en un crimen de odio. Sí, yo creo que es muy difícil endosarle a este hombre una responsabilidad institucional. Claro. Igual ahí hay elementos que son bastante claros. Cuando uno estudia los perfiles de estos tipos de individuos que actúan por lo general solos, aparece muy claro algunas cosas. Una de ellas es un sentido de frustración con la vida impresionante. Muchos de ellos tienen infancias difíciles, muchos de ellos sienten que no forman parte del hábitat donde viven, y muchas veces lo que le da la religión o determinadas interpretaciones de la religión es esa plataforma, ese soporte para una liberación personal, para sentirse importantes, para sentir que tienen que dejar una huella y que esa es su forma de hacerse notar. Y yo creo que por las descripciones que tú leías hoy más temprano o lo que ha salido en los distintos medios de prensa, nos damos cuenta que el hombre da con el perfil de una persona muy frustrada. Atribulada. Bueno, cada uno con sus frustraciones hace lo que puede. Sí, uno de nuestros oyentes dice, hay que incorporar al análisis el componente psiquiátrico. Bueno, de algún modo tú lo estabas incorporando, Martín. Igual hay una acotación importante. En casos de terrorismo, no hay evidencia empírica para decir que los que actúan en estos casos son personas locas o con un componente psicológico o psiquiátrico. Todos los estudios que se han hecho a nivel internacional dan que acá hay siempre una estrategia bastante racional y que están en sus cabales. Dentro de su esquema, ellos ya son personas atribuladas, si no, evidentemente hubieran encontrado otro tipo de vía de salida, otro escape a esa frustración, a esa sumatoria de enojos de por qué lo destituían de un cargo y luego tenía que encadenarse. En ese momento no habló ni siquiera del Islam, ni pronunció ningún tipo de ejaculatoria como lo hizo durante el homicidio, ni en árabe, ni sé si habla árabe. Realmente cuando se dice hablaba árabe, porque grite 2 o 3 frases que las puede haber memorizado, no implica que haya aprendido. Dice, estudiaba árabe. ¿Dónde estudiaba? O sea, son tan contados los lugares en todo Uruguay que yo misma tendría que saber dónde, ¿no? Es decir, quiero decir, puede haber aprendido online, puede haber aprendido algunas frases, pero lo que voy con esto es que realmente dentro de lo que es el perfil del terrorista, del suicida yihadista, no necesariamente están locos, es decir, ellos creen y entienden que realmente tienen derecho a vengarse. Cuando él decía, él sabe por qué lo hice, refiriéndose a la víctima, seguramente se esté refiriendo a la rispidez entre hoy
entre musulmanes y judíos a nivel general, y quizás por la causa palestina. Que había algún problema personal entre él y su víctima, ¿no? Pudo entenderse de algunos de los comentarios que hizo. No sabemos si hay algo. Cuando él da a entender que quizás hubo algún episodio en el pasado entre ellos, pero a uno se le hace difícil pensar que justifica, digo que nada justifica una reacción de este estilo, ¿verdad? Yo igual creo que es bien claro aquí, digamos, la motivación de él, y que la hace bien expresa cuando habla de Alá y cuando habla de matar a un judío. Y yo veo cierto grado de cuestión primitiva también en esto. No lo he visto por las cuestiones que salieron en prensa, una retórica yihadista tan adoptada, tan impregnada. No lo hay, no cita a nadie, no dice, digamos, palabras que los salafistas por ahí dirían en otro lado, no hace menciones a otros grupos ni a cómo están sufriendo quizás los musulmanes en otras partes del mundo, que siempre vienen muy impregnados en esa retórica. Pero él sabía lo que hacía. Vos lo decías bien, Emiliano, la selección de un cuchillo para cometer este crimen, no sé si él tenía otras opciones o no, da cuenta de esa intifada de los cuchillos hoy en Israel, y creo que su acto individual intenta hacer una atmósfera parecida. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511, costo del SMS $6 impuestos incluidos. ¿Y cómo reacciona la sociedad, la de Paysandú y la uruguaya, ante un hecho como este? ¿Qué hay que hacer a nivel de gobierno, eventualmente a nivel político? Vamos a seguir conversando enseguida con Susana Mangana y Martín Natalevich. Paysandú está estremecido por el asesinato del comerciante David Friend, uno de los referentes de la comunidad judía en ese departamento. Pero todo nuestro país está preocupado por esta muerte a puñaladas que ejecutó un maestro de 35 años de edad, identificado con el Islam, que se hace llamar Abdullah Omar. ¿Cómo se entiende este hecho? ¿Qué cambio implica en la sociedad uruguaya? Estamos conversándolo con Susana Mangana, especialista en asuntos árabes, y Martín Natalevich, periodista y analista especializado en terrorismo y Medio Oriente. Pueden preguntarse algunos oyentes de dónde viene esa especialización, cómo la hiciste concretamente, Martín. Sí, bien, yo en el año 2013 me fui a Inglaterra a hacer una maestría en Relaciones Internacionales en King's College, y ahí tomé algunos cursos vinculados a terrorismo y Medio Oriente, y bueno, pude estudiar, digamos, con algunas de las personas que hoy llevan los estudios de terrorismo en Europa, y después continué estudiando también eso en Israel, cuestiones vinculadas a diplomacia, pero sobre todo a terrorismo. Y de esos estudios, algo en especial estabas comentando ahora fuera de micrófonos, ¿algún detalle? Bueno, sí, hay una experiencia por lo menos de 3 décadas, que la información que sale de la forma que actúan, o los móviles o las motivaciones, vienen en entrevistas que se han llevado a cabo con personas que fueron parte de organizaciones, y que da un perfil, digamos, bastante exacto de los comportamientos. Y bueno, uno justamente era lo que comentábamos, era que no hay elementos, no hay evidencia empírica para sostener que estas personas tengan algún componente psicológico o psiquiátrico, o incluso que actúen de forma irracional. Acá hay una verdadera razón por la cual la llevan adelante. Tú lo decías antes en la entrevista, en el caso de atacar Occidente, atacar ciudadanos comunes occidentes, es que, bueno, generar un cambio social y político. ¿Cómo que estos ciudadanos de alguna manera intenten cambiar a sus representantes, y que una nueva política hacia el mundo musulmano, hacia Medio Oriente, se pueda ser llevada adelante? Susana. Sí, bueno, a mí me parece que es importante en las horas ya posteriores al hecho el quizás, evidentemente sin olvidar que se lo mató por ser judío a esta persona, a David Friend, es ante todo un ciudadano uruguayo.
Y por tanto, a mí me parece que es importante recordar que podría haber sido el objetivo de este asesino, porque lo es, haber buscado a alguien, por ejemplo, de apellido ruso, o haber atacado, por ejemplo, a alguien perteneciente o vinculado a una embajada extranjera, por ejemplo, aquí en la capital, en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por los motivos, por ejemplo, que siempre suelen ser un caballito de batalla. Pues porque nos están atacando ellos con bombas en Oriente Medio, porque están matando a mis hermanos musulmanes en Siria, o porque Rusia ataca a mis compatriotas o a mis compañeros y hermanos de fe. Entonces, bueno, la amplia gama de excusas y de retórica es también ya algo muy estudiado a raíz de lo que fue el 11 de septiembre y los estudios posteriores. Es decir, tocó que fuera un judío, evidentemente es como el objetivo primario, por eso también lo primitivo de este ataque. La simbología con la intifada de los cuchillos, eligió un cuchillo, podía haber sido otro tipo de arma, un martillo, lo que fuere, pero no, tuvo que ser un cuchillo. Pero no olvidemos que el atacante podría haber decidido canalizar su rabia, su frustración hacia un ciudadano uruguayo o no, pero con otra vinculación desde lo religioso o desde lo identitario en cuanto a la etnia. Por ese lado también llama la atención que se convoque una y otra vez a la embajadora de Israel aquí y no tanto a, por ejemplo, el intendente de Paysandú o autoridades de gobierno, porque no hay que olvidar que es un ciudadano que profesa la fe judía y miembro del colectivo judío, pero que es un ciudadano uruguayo, porque eso también nos lleva otra vez a insistentemente machacar la diferencia entre unos y otros, nosotros y ellos. Y yo lo que creo que hay que abocarse a vivir en tolerancia, a trabajar la paz y a entender que somos diferentes en algunos elementos, pero iguales como ciudadanos. No hay muchos antecedentes de ataques de lobos solitarios en América Latina, ¿no? No, no lo hay, por lo menos la información que tenemos disponible, que es muy poca, porque ninguna institución a nivel continental se ha abogado a sistematizar datos acerca de los movimientos radicales o terroristas de corte yihadista que hay en este país, pero no hemos escuchado, por lo menos en los últimos 10, 15 años, desde que Al-Qaeda decidió internacionalizarse de este tipo de ataques. Sí, está bueno un poco lo que todos recordamos, que es el ataque a la embajada de Israel en Argentina y a la AMIA en la década del 90, pero eso que tuvo una estructura, otra autoría totalmente diferente. No, acá yo me estaba refiriendo a esto, ataques de lobos solitarios. No. Uruguay tiene, curiosamente, un episodio extraño y absolutamente aislado del año 1987, ¿no? Uh-huh. Una persona de ideología nazi, Héctor Paladino, mató con una escopeta con el caño recortado a 2 personas que consideraba promotores del judaísmo e incluso hirió a una tercera en un intento fallido de homicidio. En pleno 18 de julio. Sí. Pero claro, esto fue muy anterior a toda esta onda de la que estamos hablando. Es impresionante esto, es impresionante de que no tengamos por lo menos registros de que en otros países de América Latina se hayan dado hechos como este de Paysandú. Eso me lleva a pensar, o creo que es una pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo tiene que reaccionar la sociedad? Estamos acostumbrados a ver cómo reacciona la sociedad francesa cuando se dan los ataques de París del mes de noviembre, o cómo reacciona, bueno, no sé, la sociedad española cuando en su momento fue víctima Madrid de atentados terroristas, y podemos seguir mencionando ejemplos. Pero acá, ¿tiene que reaccionar toda la sociedad uruguaya? ¿Estamos ante un quiebre? ¿Estamos ante un dato demasiado fuerte como para quedarse cada uno quieto en su casa? Es difícil saber si estamos ante un quiebre, porque en la medida que no, y ojalá no ocurran otros episodios como este, podríamos llegar a catalogarlo como un hecho aislado si es que no aparecen otros episodios. Pero yo creo que esto conmociona. Yo miraba ese cartel que apareció en Paysandú, ese pizarrón enfrente a una panadería. Hoy yo soy judío. Que no es el único, según nos contaba la periodista Antonella Arbello del Telégrafo, después se han sumado otros. Pero veo también mensajes de oyentes que dicen, hoy yo también soy judío, bien por el panadero y conste que no soy judío, dice otro oyente, etcétera. ¿Es esperable una reacción de este estilo globalmente en la sociedad uruguaya? Yo creo que estas reacciones, si bien son esperables a estas alturas, recordemos lo que fue la imagen también de la bandera y los colores de Francia tras los atentados de noviembre en París, en noviembre pasado, pero a mí me parece que es una reacción más desde lo emocional, y a mí lo que me gustaría ver es menos de discurso, menos de apariencia de lo políticamente correcto, y luego llevarlo esto a la práctica. Es muy triste
triste escuchar. Antonella decía que han podido cerciorarse que efectivamente en algún cibercafé de la ciudad de Paysandú donde acudía, gritaba estoy matando judíos y alguno le festejó la gracia, o quizás el propio dueño del cibercafé no se atrevió a decirle oye, no, mira, si ese tipo de improperios no los digas aquí o te vas, no vengas más a este lugar porque a mí no me interesa que comentes estas cosas aquí. Está bien, ¿Por qué voy a esto? Una posibilidad era denunciarlo, ¿verdad? Claro. Denunciarlo a la policía, que es lo que reclama Sergio Gorsi como presidente del Comité Central Israelita. Sí. ¿Por qué no se lo denunció? ¿Por qué no? Pero la otra era simplemente reaccionar. Claro. No hubo ninguna reacción del estilo de decirle andate, ¿y eso acá no puedes decir? seguir, ¿no? Eso quiere decir que hay un sustrato cultural que avala ese tipo de expresiones, antijudío o antimujer. Imagínate que hubiera estado en un juego donde se veía a un hombre castigando a una mujer o a niños y nadie dijera nada, no le dijera, no, mira, eso aquí no lo aceptamos. Es decir, seguimos teniendo que cambiar la cabeza en general de la sociedad. Es ahí donde yo veo que este tipo de desgracias, este tipo de crímenes tienen que servir como un quiebre para nosotros desde lo interno, desde la educación, desde las autoridades de educación, pero también de aquellos que son responsables por velar por nuestra seguridad. ¿Qué hemos hecho para evitar este tipo de... Como tú dices, es muy difícil, pero sí que hay yo quiero corregir, no es la palabra que me gusta, pero ahí se me ve un poco el ramalazo, profesora. Antonella comentó un par de cosas que me parece que es un poquito peligroso que las digamos así a la ligera. Dice que en el Facebook de este señor, de este maestro, había personas que profesan la misma religión que él, entonces como diciendo, bueno, si son musulmanes, equiparamos eso a violencia, dice, y ya sabemos que entonces ahí el camino es muy corto hacia la radicalización. Eso no es así. Si bien hay procesos express para radicalizarse, como bien decía Martín, hay un perfil ya del lobo solitario, del yihadista, que realmente está estudiado y lleva entre 2 y 3 años mínimo el radicalizarse. Hay tiempo durante 2 años para que un familiar, un amigo se dé cuenta de que esta persona está teniendo reacciones airadas o en contra de un colectivo pero de es difícil, personas. Susana. No, es difícil, pero hay que estar atento y para eso se necesita educar, concientizar. Sí, es difícil el hecho de... Yo creo que en este caso, como en muchos otros casos, y estoy pensando, por ejemplo, en los hermanos que llevaron adelante los ataques en Boston, los familiares, la gente que está a su alrededor, nota cambios extraños, nota cambios de conducta, pero yo creo que siempre es muy difícil imaginarse la posibilidad de que eso ocurra. Y en este caso, ellos que estaban ahí en el ciber, bueno, lo habrán tomado, habrán dicho, mirá lo que dice este loquito, claro, ¿no? Pero bueno, en realidad es muy difícil que esa posibilidad sea certera. Pero ese es el clic que hay que hacer justamente. Pero Martín, se hace llamar Abdallah Omar. Yo no digo que haya que pensar que va a cometer un crimen, pero sí darse cuenta de que, a ver, no es normal que tome ese tipo de decisiones en Paysandú o de ponerse a hablar en árabe en la calle. Alguien dice, yo le oí hablar, un maestro, no colega, le oí decir algo en árabe pero no entendíamos qué decía. Evidentemente no digo que haya que correr paranoicamente a denunciar a la seccional de policía, pero sí a darse cuenta de que todos hemos contribuido con un silencio a veces cómplice. Pero ese entrenamiento que tú estás pidiendo, en otros países ya acostumbrados a esto lo tienen, porque han aprendido. Y acá lo que hay que marcar con mucha claridad, que el combate al terrorismo o una ideología yihadista, hay algo que tiene que ver con lo propio de los servicios de inteligencia, del trabajo que hacen y de actuar para evitar. Pero hay otra cosa que tiene que ver con la prevención, y ahí yo creo que el Uruguay no está preparado. Hablemos de eso, justamente en el final. Bien. El Uruguay no sabe, cómo hacer frente a este tipo, a combatir la narrativa, lo que se conoce a nivel internacional, ¿no? Combatir esa narrativa yihadista, poner, los elementos argumentativos y poder de alguna manera detectar a esas personas cuando están en este proceso de transformación, de radicalización, y saber a quién acudir. El Uruguay no está preparado porque no es una realidad que ha vivido por históricamente. Suerte, Entonces, yo creo que ahí sí hace falta mucho trabajo, saber de la experiencia de otros, conocer lo que se ha hecho en Inglaterra, lo que se ha hecho en Estados Unidos, lo que se ha hecho en los Países Bajos, en los nórdicos, saber cómo han de alguna manera preparado esos modelos de prevención para que cuando una persona ya ingresó en ese camino, poder sacarlo a tiempo. Ustedes ya han dicho algo, pero me gustaría en el final justamente profundizar en esto.
¿por dónde pasa la prevención? Porque entre la psicosis y la prevención hay una distancia, ¿no? Y acá puede venir una paranoia generalizada. Pienso, por ejemplo, en la propia comunidad judía, ¿no? Pienso qué tipo de medidas puede llegar a tomar esa colectividad cuando acaba de ser víctima uno de sus miembros de un hecho como este. ¿Tú cómo ves esa parte, para empezar, Martín? Bien, sí, toca de muy cerca. Yo crecí escuchando que si había pasado lo de la AMIA y lo de la embajada en Buenos Aires, podía pasar acá. Bueno, Entonces, y vimos cómo edificios vinculados con la colectividad judía instalaron sistemas de protección desde hace muy muchísimos potentes, años, ¿no? sí. Vimos, por ejemplo, los bloques de hormigón armado en algunas veredas, bueno, sistemas de vigilancia, cámaras, incluso hasta personal especializado. Sí. Hubo todo un desarrollo en esa dirección, pero no había pasado nada. Ahora pasa, y entonces... Sí, o no nos habíamos enterado de cuestiones que, digamos que... bueno. No que pasaron, sino que se pudieron prevenir a tiempo. Que también muchas veces ese es el caso. Evidentemente el éxito de quienes trabajan en esto es lograr que se impidan este tipo de acciones, y ahí nunca nos vamos a enterar, y por suerte que no nos enteramos. Pero sí, obviamente la reacción de la comunidad judía en Uruguay es muy, muy entendible. Yo creo que igual en Uruguay va a seguir muriendo más gente de crímenes comunes o accidentes de tránsito que de este tipo de ataques, pero es un llamado de atención importante, sobre todo para saber que en este mundo en el que vivimos hoy, todas las posibilidades están abiertas. Bueno, pero eso es lo terrible, ¿no? Justamente, digo... Un integrante X de la comunidad judía puede pensar a partir de hoy, dentro de un rato salgo a la calle y aparece alguien Estoy y en la cuchilla. riesgo. No, obviamente no es tan así. No es tan así, digo, y esa posibilidad, esa hipótesis, yo creo que hay que desterrarla de cabeza. Pero sí que bueno, hay un hecho consumado, pasó, y que hay que estar con una sana alerta y tomar las medidas necesarias para evitar que obviamente en el futuro esto resulte. Pero sobre todo saber que el Uruguay no está ajeno al mundo en este sentido. Osama Bin Laden hace muchísimos años, cuando vivía, tomó la decisión de llevar la yihad a nivel internacional, que cualquiera que se identificara con sus ideas y con sus métodos pudiera cumplir su objetivo, y bueno, vemos que eso pasa en Australia, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa en Indonesia y también pasa aquí en Uruguay. Susana. Bien, yo iría un paso antes a lo que comenta Martín, porque él decía, bueno, para combatir el terrorismo internacional. Yo quisiera creer que todavía no tenemos que preocuparnos de células que estén operando. Como decíamos, por ahora apostamos a la hipótesis de que es un lobo solitario, de que es un ataque aislado. Ahora bien, yo creo que se ha bajado la guardia, lo digo por conocimiento personal del tema, es decir, ¿por qué no se estudia más sistemáticamente esta cuestión? ¿Por qué no se sistematiza la información que podríamos tener desde la academia, pero eso volcarlo también a, por ejemplo, servicios de seguridad, divisiones de inteligencia de aquí y de otros países vecinos? No se trata de caer en la paranoia, porque también corremos el riesgo de que ahora, con los antecedentes que ya tenemos y noticias vinculadas siempre desde si se quiere una posición un tanto negativa, la imagen del musulmán hoy en Uruguay es más negativa que positiva a raíz de la llegada de ciudadanos procedentes de Siria, los refugiados, pero también exdetenidos de Guantánamo, sus declaraciones a la prensa, las asonadas que tuvieron en la Plaza Independencia, unos y otros frente a la embajada estadounidense, los casos de violencia doméstica entre parejas que se armaron, se consumaron aquí. Con lo cual, a mí lo que me preocupa hoy también es que empieza a crecer ese sentimiento de rabia, de frustración, incluso diría de asco, de odio hacia cualquiera que pueda ser árabe o musulmán. Y no todo el mundo tiene clara la diferencia, Martín, tú lo sabes, entre ser árabe, etnia, y ser musulmán, religión. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que apostar. Tú decías, ¿cómo? Yo vengo con un proyecto concreto ahora, a inicios de año académico, para desarrollar a través de los medios donde trabajo, las instituciones con las que me vinculo académicas, a trabajar proyectos donde nos aboquemos a educar en la aceptación de la diferencia, pero en aceptar al otro y tolerarlo, no desde la exclusión de tú te quedas allí, no me molestes, yo te dejo en paz mientras tú me dejes a mí, sino tolerarlo porque quiero acercarme a ti para ver por qué tú festejas una religión que yo no festejo, por qué tú tienes libre unos días que yo no, qué hay de positivo en tu verdad para mí, ¿verdad? Y de esa manera todos juntos aprender a convivir en paz y en armonía. Y eso no es tarea de un solo día. Ajá. Martín, ¿tú qué decís a propósito de una línea de acción como esta? Sí, creo que evidentemente
todo lo que contribuya al diálogo, todo lo que contribuya a conocer al otro, a conocerlo culturalmente, y saber que bueno, las creencias del otro no son nada extraño y nada de lo cual horrorizarse o sentir odio. Simplemente me parece que es positivo. Creo que de todas maneras Uruguay ingresó en una zona compleja. Uruguay ingresó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, va a formar parte de un conjunto de decisiones importantes en materia internacional. Bueno, antes de ingresar, el gobierno uruguayo, a través del canciller, anunció el apoyo a una coalición internacional destinada a combatir al Estado Islámico, ¿no? Exactamente. Uruguay trajo refugiados sirios, trajo gente de Guantánamo, que hace una semana dijo que le simpatizaba los métodos que utiliza Al Qaeda, y por lo menos yo no vi, o no salió en la prensa, una respuesta de las autoridades en cuanto a algo así, que a mí me parece bastante amenazante. Y bueno, yo creo que todas esas decisiones que Uruguay tomó desde el punto de vista internacional y que los jerarquizan, tienen que tener una contrapartida de responsabilidad interna. Y eso es lo que yo me pregunto si está verdaderamente sucediendo. En perspectiva, da que hablar. Martín Natalevich, periodista y analista especializado en terrorismo y Medio Oriente. Susana Mangana, especialista en asuntos árabes, integrante de nuestras mesas de análisis. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti por la invitación. Por supuesto que el tema da para bastante más, así que en cualquier momento volvemos a charlar.